Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV. Hoy vamos a tener al grupo de CAI, que viene a presentarnos su nuevo trabajo. También mi compañera Isa Limón ha estado con la escritora Sara Torres y en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de una cuestión muy importante que a todos los papás y mamás nos tiene muy preocupado, como es el tema de la bronquiolitis que ha aparecido en los últimos días en nuestro país. Vamos a hablar con Juan José Silva, doctor, pediatra, que nos va a explicar pues cuáles son los síntomas y sobre todo cuándo tenemos que llevar al pequeño rápidamente a urgencias y por el contrario pues tener un poquito de calma si los síntomas pues son un poquito más livianos. Todo ello aquí en unos minutitos en Sevilla TV. Arrancamos. Bueno, comenzamos ya el programa de hoy. Llama al 911. No ha pasado nada, no hay ningún incendio, no hay ninguna emergencia. Es el nuevo tema de Decay que nos viene hoy a visitar. La broma os la habrán hecho ya más de 1000 veces, ¿no? Yo, recurrente no he sido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Recurrente y original no he sido, ¿no? Porque la broma ya la habrán hecho un millón de veces. Alguna que otra. ¿Cómo estáis? Estamos. Bien, bien. Aquí empezamos ya el cachondeo de la promo. Otra vez. Y gracias a Dios, que no falte. No salís de una cuando os metéis en otra, amigos. Hace poco estábamos con la feria y ahora con un nuevo trabajo con este Llama al 911, además con una colaboración con Russell, ¿no? Pues sí, la verdad que ha sido un lujo contar con Russell. Le ha dado el toque que buscábamos, el toque más urbano para hacer la fusión esa de nuestro estilo y su estilo, y la verdad que contentísimo con el resultado. Además, rodando el vídeo, grabando con él, que nos hemos hartado reír, nos lo hemos pasado bien y eso se ve reflejado después. Hay que ver que el videoclip, ahora lo veremos posteriormente, lo grabéis en un sitio, yo no lo conozco. Antes fuera de cámara hemos estado hablando y no lo conocí. Yo no lo conozco. Nunca he ido. A Sala Abril nunca he ido. A ver si va. Tengo amigos por allí que tengo que visitar. Javi Rojas tiene que estar por saludito aquí para todo el equipo. Saluditos, sí, hombre, que además se portaron bien. Se portaron de lujo. Pues yo tengo, hace mucho tiempo que no visito yo esas cosas. Una botellita para la próxima. Pero de agua. De agua. que bueno, ¿cómo os habéis sentido, sobre todo con este nuevo trabajo, haciéndolo, creándolo y con esa colaboración con Russell? Un poquito de todo, ¿no? Bien, pues teníamos entre manos ya desde hace tiempo, lo conocíamos desde hace muchos años en la música y es amigo nuestro, Russell. Y creando la canción con nuestro equipo, Raúl Cabrera, Juan Maleal, el productor y eso, pues necesitábamos alguien urbano de Andalucía y que mejor que Russell, ¿no? Pensamos en Russell que era más idóneo para este tema. Y la verdad que cuando lo llamamos rápidamente, yo me embarco ya, la verdad que muy guay, le ha dado un toque urbano, como ha dicho antes Francis. Hemos arriesgado un poco al estilo más bachatita, más mambo y todo el rollo, sin perder la esencia de nosotros, pero yo creo que ha quedado un tema bailón y igual competitivo. Sobre todo eso, competitivo, que ahora como está hay que ser competitivo. Importante. Porque más o menos, ¿qué es lo que habéis, ¿de qué se trata Llama al 911? ¿Qué cuenta? ¿De qué habla? Como dice Pablo, lo que es la producción lo hemos intentado no salir, sino mezclar. Claro, el estilo vuestro siempre lo que pero meter algo más actual, como las bachatas que se lleva mucho ahora, el mambo que está ahí fuerte también en el estribillo. Y la canción trata de que si estás en algún problema, llámanos que vamos a ir a solucionártelo. Y además viene Rasa y todo, que Rasa es un pincelito. Y la gracia de todo esto es que todas las llamadas que recibíamos siempre acababan en una fiesta. ¿Sabes? Si te fijas, claro, no déjate de problemas que vamos a ir a la fiesta que se te van a olvidar todos los problemas. Hemos querido reflejar eso más o menos en el vídeo y la canción, pues eso, ¿no? Pues claro, ustedes venís también de un verano en el que no habéis parado, en el que habéis, estado en la carretera día sí, día también, ¿verdad? La verdad que sí, que no hemos parado, vamos, todavía hemos estado de la semana pasada, hace poco en Salamanca. Todavía tenemos algunos retales por ahí que tenemos que terminar y ya tenemos también cosas ya para el año que viene cerradas. ¿Qué me estás contando? Si estuviera Isa, que dentro de nada ya te está preguntando qué va a haber ese año que viene. Pero bueno, yo también te voy a preguntar. Lo único que también me surge una duda, porque no sé cómo se puede crear y cómo se puede estar pensando, ya no solamente crear, porque tienes que tener tiempo para crear, sino pensando qué crear cuando estás inmerso pues en todas las giras, en todos los conciertos, durante todo el verano. Es que no sé, a mí no me daría la cabeza, la verdad.
Ahí realmente nos centramos, nosotros por lo menos nos centramos más en la gira, nos centramos ahí en los conciertos y eso. Hombre, la inspiración siempre puede llegar en cualquier momento, pero sí que es verdad que estamos inmersos en la gira y nos despejamos un poco en ese sentido. En el momento que ya vemos que vamos a poner una fecha de salida para el próximo y eso, pues ya es cuando realmente quedamos con el equipo y nos ponemos manos a la obra, ¿no? Y ahí, bueno, puede salir una canción en un minuto que nos puede llevar 2 semanas. Claro. Es que claro, esas cosas son tan... Eso es complicado. Eso es, si todo el mundo tuviéramos la fórmula esa, pues No, imagínate, somos todo el mundo churros, contaba. claro, ¿no? Eso es así, pero claro, también la exigencia del mercado, lo que decíamos de la competitividad, las exigencias del mercado también os hace a vosotros los artistas pues estar siempre en una tensión constante para crear eso. Que eso no creo que es bueno, que no que sea bueno, no sé. Un arma de doble filo. Claro. Pero bueno, también está con eso de que sabes que no te puedes quedar atrás, ¿no? Y lo que nosotros intentamos es eso, ¿no? Actualizarnos en cuanto a producciones, colaboraciones que nos sumen y yo creo que esa es la clave para que llevemos ya 18 años que vamos a ser ahora en 2023, ¿no? Son 20 años, casi 20 años, ¿eh? Sí. Bueno, para 18 años, pues yo me creía que ya estabais en los 20, fíjate lo que te digo. Eso estábamos hablando en el antes. 25, en el 25 hacemos los 20 y ¿Sí? si Dios quiere haremos algo... Estábamos hablando antes con Cristina y eso que para los 20 eso, que ya mismo está aquí los 20, Claro, que nos no. quedan 2 años y medio por ahí. Y Y nada, al ojalá. ritmo que lleváis de trabajo se os pasa volando. Total, vamos, estos 2 años después de pandemia y demás, han volado. Vamos, Que lo he dicho. Y vendría bien algo así bonito, algo en el 20, ya veremos. lo vendremos. Ya vendremos aquí a verte. contarlo. Hombre, no esperaba menos, no esperaba menos. Y que me invitéis también. Claro, quiero, por ¿eh? supuesto, Eso claro. también. Y después para la sala Abril también. Eso te iba a decir, que te lo vemos siempre en plató, a ver si nos vemos, yo qué sé, en un sitio más ocioso, ¿no? más divertido, por lo menos más divertido. Porque claro, Eso está hecho. es que, fíjate, no la tenía la pregunta, pero es que es de recibo, una carrera tremenda la que lleváis. Yo no sé si en algún momento se merma un poquito la ilusión, cambia un poquito la ilusión, si sigue igual, si las ganas son las mismas, si... muchas veces la industria está como está y he escuchado muchísimos cantantes y artistas que dicen, dan ganas de dejarlo todo, pero la pasión por la música es lo que puede, no sé. Verdaderamente, yo personalmente ni me he parado a pensar eso. Es que es como una ilusión constante que nunca se ha quitado, que siempre voy pensando en, pues vamos a hacer otro tema, vamos a hacer una canción, vamos a esto, no sé qué. Y eso es, yo creo que es fundamental. Si te pones a pensar en todo lo que ha logrado, en todo lo que es eso, lo mismo ya dice tú, evalúa un poco y dice tú, A ver, o me quito o me sigo. Toda la vida tiene altibajo, ¿no? claro, En plan, eso es evidente, pues, exacto. este verano no me ha cogido tan bien, o problemas personales, o lo que fuera, pero nosotros siempre, es lo que dice él, que no hemos tenido tiempo, porque antes hablándolo con Cristina fuera de cámara, nosotros nunca hemos parado. A lo mejor hay un artista que se ha tomado un año de relax, o claro, nosotros es gira. Desde el 2005 no hemos parado. La pandemia, que pues fue obligado. Obligatoriamente. Pero nunca, Pero siempre nunca hemos hemos hecho gira. estado ahí tirando. Sobre todo porque habéis tenido la clave de saber ajustaros a cada momento, a cada instante de la música, ¿no? Y a lo que va demandando. Empezaste con vuestro estilo siempre está ahí, nunca lo queréis abandonar, pero sí os habéis integrado con otro, como por ejemplo, como llama el 911, claro. con Russell. Modernizando en ese sentido, está actualizado y en el mundo en que corre como la pólvora, ¿no? Toda la música está en los mismos niveles. Que es lo que dice él, que hay tantos artistas que o te amoldas y vas sacando cosas nuevas y si no es que te quedas ahí atrás, ¿eh? Sí, lo que pasa es que entra ya ahí la discusión interna también de vosotros de, oye, que nosotros somos esto, que queremos seguir haciendo esto y defendiendo esto, Sí. o bueno, o ser conscientes de que hace 20 años no existía el reggaetón, que ahora o existía de otra manera, o no triunfaba tanto, ¿no? Era de otra Triunfaba manera, era de otra. Claro. Nosotros, ya te digo, con la casita hicimos el reggaetón flamenco, con el tumpacum, y no era el mismo que ahora el tumpacum. Ahora es más modernizado, más moderno. Son letras diferentes, nosotros... Otros sonidos. También. Pero siempre hemos estado con el reggaetón flamenco nosotros Claro, hasta el día de hoy. nunca hemos Sí. perdido esa esencia, siempre están las bases ahí, pero obviamente adecuando las cosas a lo nuevo. Claro. Lo que pasa es que también es eso, ¿no? Es difícil dar en la tecla, es difícil dar... Complicado, muy difícil. complicado. Ojalá tuviéramos la varita, pero es complicado. Porque llega un momento, yo es que nosotros, por ejemplo, también nos debemos a la audiencia, ¿no? No es lo mismo, pero más o menos es similar. Entonces, claro, dices tú, bueno, ¿cuál es el contenido que va a gustar? ¿Cuál es el contenido que...? Y vosotros, claro, y vosotros 3/4 de lo mismo, porque tú tienes una idea de canción o de tono, de música o de letra,
y no sabes muchas veces, esta puede ser, esta no puede ser. A mí me encantaría tener, y siempre lo he dicho, una mirilla para saber el futuro, a ver qué es lo que se va a sonar, ¿eh? Lo hemos hablado muchas veces eso. Y con artistas también ustedes los tenéis que... Oye, mira, claro, es que hay gente que no se espera a lo mejor en el boom que está teniendo su canción. A nosotros nos ha pasado que a lo mejor hemos dicho, esta canción seguro, y a lo mejor no ha sido tanto como esperábamos. Y con otros casos al revés también. Pues esta no, y así, en fin ha sido la que ha pegado. Es que eso no se sabe. No, claro, nunca sé, es que es tan tremendamente complicado. Por ejemplo, llama al 911. ¿Qué feedback? Lleva poco tiempo, pero ¿qué feedback estáis teniendo? Sobre todo en redes sociales, con amigos, con compañeros. Sobre todo, buenos comentarios, sin duda, en redes sociales, en entorno, ¿no?, de amigos, etcétera. Y de visitas y cosas de esas va muy bien también. El streaming va muy bien, Spotify bien, mostraron varias playlists importantes. Y nada, y ahora pues nada, empezamos la promoción y intentando que la cosecha sea buena, ¿no? Para el año que viene. para que entréis bien en el año, porque claro, ya queda poco, ya el balance que se hace, ¿qué balance se hace de este año? ¿Qué hacéis de este año? La verdad es que ha sido todo positivo, no podemos quedarnos de nada, han sido muchos kilómetros, ha sido muchas carreteras, pero sarna con gusto no pica, y después de la nueva aventura que nos embarcábamos los dos, que estábamos un poquito con a ver cómo va, no sé qué, ha sido espectacular. Hemos hecho más de 50 fechas, hemos estado en toda España, hemos ido a Dublín, a Irlanda, hemos salido a Ibiza, que no lo habíamos pisado, hemos cantado en Ibiza. Hemos estado, vamos, ojalá otro año igual, ¿no? Ojalá, yo lo firmo ya. Así, pero claro, bueno. es que, volviendo a lo de antes, son esos, 20 años. Yo no sé, desde el punto de vista de vosotros, porque soy, corregirme, pero yo creo que si no fuisteis el primer grupo que fusionaba flamenco con... Si no fuisteis el primero, fuisteis el primero por detrás, el segundo a décimas del primero, ¿no? Ahora cuando veis tantísimos artistas también que han ido por la misma corriente, yo no sé si también os sentís que no se os ha reconocido en ese sentido ese camino y ese andar pionero que tuvisteis y que ahora pues abristeis la veda para que muchos otros pues también se beneficiasen. Yo no sé si sois conscientes también de eso, ¿eh? o os habéis parado a pensar esto. Yo sinceramente no me paro a pensarlo. Sí. Yo te hago reflexionar. Sí, la verdad que sí. Es para reflexionar. Es nuestro coach personal. De verdad. Apunta eso, apunta pero eso que voy a pedir. Sí, que es verdad. Te pido La comisión. La comisión. No, pero sí que es cierto. En los medios siempre nos lo dicen, que fuimos los pioneros y demás. Sí que es verdad que en el mundo de los cantantes, de los artistas, pues no te va a venir nadie. Ustedes fuiste los primeros, gracias. No, muy raro. Pero en los medios sí que es verdad que siempre nos han dicho que fuimos los pioneros, fuimos los que empezamos con esto. Y pues mira, se agradece, ¿no? Que te lo... Bueno, claro, es evidente que entre artistas tampoco... Claro, es más complicado. Es más complicado, pero que ese reconocimiento, sobre todo de gente como nosotros los periodistas o de vuestro público, que lo tengáis también, eso es interesante, es bonito, sí, hombre, ¿no? Porque uno luego se siente recompensado de alguna manera. Para eso... En Irlanda... No, de Irlanda no la que liamos. En Dublín, qué buena. En Irlanda, además que allí hay muchos españoles. Sí, exacto. La verdad que sí, fue una feria de mayo, pero allí. Entonces, imagínate cuando vieron los... ¿Qué feria más rara? Los españoles cuando vieron llegar estos dos. La feria, viendo la feria con nublado y con lluvia. En un templebar de 3 pisos. Ahora, eso era chulísimo, eso era guapísimo. Pero te digo una cosa, pues fíjate, me manda una idea para un videoclip. Allí tiene que estar chulo unos sonidos latinos, flamencos, pues en un sitio tan tenemos una anécdota, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Tenemos una anécdota que nos metimos en un templebar de esos pequeñitos, ¿no? Y estaba el típico con la armónica, un acordeón, con la guitarra y acústica. Y le quitamos la guitarra y nos pusimos a cantar la feria allí que lo estábamos estrenando. Y ellos componiéndonos los acordes y los pobres míos dije que están cantando esta gente. El típico pub irlandés. Claro, y allí fíjate la música que es, no voy a decir oscura, pero es una música muy no sé, muy como íntima, que es muy claro. No sé ahora mismo cómo definirla, pero es todo lo contrario a los ritmos latinos, a los ritmos flamencos. Como más celta, cosas así. Y que os pongáis ustedes allí a... No, fue puntazo, estaba todo el pad grabando, ¿no? Ellos... Había una pareja de mexicanos, ¿te acuerdas? Me ha encantado, chicos, os voy a seguir, Fue una anécdota graciosa. Ahora, el de acordeón no nos cogía, no daba ni una. Ese era más de pajarito por aquí.
y nosotros mirando y digo, bueno, no va a quedar bolía. Oh. es que dime tú una que es cosa. complicado, picha. Es que no voy a coger me la lo estoy feria. ese hombre con unos sudores por aquí. Con la melena irlandesa pelirroja, ¿eh? Haciendo así. Y cada vez más colorado el hombre, ¿eh? Digo yo. Y venga a beber para pasar La trago. pinta ahí. Eso sí, qué pecha de berra, qué pecha de cerveza. Wow, Ay, yo lo que no sé cómo tienen esto, de verdad, y además que no es la de aquí, que aquella es más fuerte, más contundente, aquello te tumba rápido. hay mucha variedad, ¿eh? Hostia, tío. De eso, yo la negra y eso no me atrevo te yo a, hace, aparte lo de aquí es lo que... No, se acostumbra a lo bueno uno. Oye, y hablando del futuro, hablando de, ya es que no podía dejar pasar la oportunidad, ¿qué hay en mente? ¿Otro temita, otro single? Sí, la verdad que de cara a primavera tenemos pensado sacar algo nuevo también, que ya estamos ahí dándole vuelta, y nos gustaría también que fuera con una colaboración importante también, que nos sume también, y también ya tenemos muchas cosas cerradas para el año que viene. Pero de conciertos sí tenéis, ¿no? De conciertos tenemos ya algunas Dime ya fechas. fecha, dime ya sitios y Pues mira, y el lugares. 18 de febrero, que es sábado de carnaval, estamos Sí, nos en... han quitado el carnaval, ¿eh? Nos han quitado el sábado de carnaval de El sábado de Cádiz. carnaval. Oh, Pero bueno, eso el bueno es el domingo, el sábado ya... Cáceres, A ver si os no me ponéis de acuerdo, a ver si vais ahí uno para un lado Es y otro para Cáceres, otro. pero el pueblo es Montarcheo. Ese. Montarcheo. Algo así, Te lo iba a mirar. no me pero- suena. Así que ya en febrero está aquí ya. Eso te iba a decir, os vaya, bueno, es un día solo. Es un día. En Ciudad Real también, el sábado en enero. Hay unos pocos por aquí. En Mayo, Eso es lo bueno. Pinto Eso es lo también. bueno, que no te acuerdes cuántos son. Eso que son muchos. Eso que son muchos. Bueno, que vamos a ir luchando. Ahora lo del carnaval, eso sí os ha tocado, nada, ya Lo que ya pasa está es que acostumbrado. estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, Y aparte sí, el verdad. sábado fuerte de carnaval, que allí en verdad la gente de Cádiz no va el sábado. Sí, allí. que es verdad. Ya es Vamos, sábado. bar nosotros. dominguito. Vamos nosotros. Vamos nosotros. Vamos, y bienvenido Los sea, viernes, todo el no, mundo, sí, claro bienvenido que sea sí. todo el mundo. Pero sí que es verdad que nosotros ya somos más de dominguito por la mañana, la plaza. Venga, ahí con los No niños. coge esa. Usted de ahora, ¿eh? No Es coge esa broma, punta. broma, a ver, eso. No, que sí que es verdad que al final yo ya... Es como la feria aquí. totalmente. Ustedes tenéis vuestro día que es más. Bueno, más ya tranquilito. te digo yo una cosa. Ya da igual. Ya da igual. Cualquier día bueno. Porque no, contra, ya con el tema del sábado, que tú sabes que lo han pasado, bueno, pues hasta el sábado, hasta por la noche hay gente con los fuegos Ya. y aprovecha, ya se aprovecha todo. Al final, también te digo una cosa, que lo hemos pasado muy malamente con lo de la pandemia. claro, Ya, sí. cualquier fiesta, cualquier Claro, alegría, cualquier día, ya cualquier hay que día aprovechar. era bueno. Cualquiera, bueno, trinchera, ya, esto va así, porque si no, hay que aprovechar, que es que al final el tiempo pasa y te das cuenta, con estas cosas te das cuenta de que muchas veces dejamos pasar oportunidades de disfrutar, de estar con los amigos, de estar con la familia. Y después no se recupera, ¿eh? Tiempo oro, bicho. Totalmente. Y esas cosas hay que hacerlas. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí y yo creo que ya tenéis que darle forma a eso de algo de los 20, Del los 20 años. aniversario. Ya, Porque- estamos, es más, veníamos hablando con En el Cristian. coche venimos Pero- hablando. ¿Y algo se piensa? No, todavía no. No, pero bueno, algo de disco seguro. Claro, un disco, sacar Con nuestros éxitos con gente, eso molaría, ¿no? eso Y un molaría. conciertito o algo Y también. el También, concierto. por supuesto. Mira, no lo habíamos pensado. Es que... Aquí en nuestro Sevilla, co- para que tú Yo, vengas. Coa, y escúchame, si no, comisión ya, ¿eh? si no- o jefe de contenido o algo me vaya a tener que nombrar o algo de eso porque ya os estoy dando Nos está muchas dando cosas. mucha ¿eh? Bueno, amigos, que Y es un por placer. supuesto que está invitado a todos aquí, todo el Yo, equipo. vamos, yo creo que me iba a invitar ya de todas maneras. Autoinvitado. No De hacía todas falta maneras, que te me van a llamas hacer tú. falta los 20 años, un poco, ahora este verano, que cuando estemos por aquí, Por Sevilla te viene, hombre. Sí, totalmente. pegamos el toque. Si estáis por sitio y por cosas, nos juntaremos, hay que ir. Pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias de Kai. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a seguir, vamos a continuar. Ahora se reincorpora mi compañera Isa porque tenemos una sesión literaria, tenemos que hablar de libros, que ya saben que aquí en Sevilla TV nos encanta, pero no podíamos despedirnos de otra manera que con el videoclip, con este videoclip, fantástico videoclip de Kai, con Russell, Llama al 911. Soy adicto al rojo de tus labios y esa carita cuando lo hacemos los dos. Y eres mala pero un mal necesario que me envenena el corazón. Y en aquella calle en la que lleva tu nombre me crucé contigo y era medianoche. Y entre tú y yo no sé qué pasó. Yo te encontré y mi suerte cambió. Y en aquella calle en la que lleva tu nombre me crucé contigo y era medianoche. Y ese corazón no, nunca se quedó, no, con la gana de hacer el viaje.
11 que pasa más de las 12. Te pones salvaje, a mí me mata con tu pose. Quiero estar contigo, que no pase de esta noche. Estoy pa' ti, bebé. Llama al 911 que pasa más de las 12. Te pones salvaje, a mí me mata con tu pose. Quiero estar contigo, que no pase de esta noche. Soy adicto al glow de tu labio. Esa carita cuando... Bueno, y vamos a cambiar ahora de asunto, venimos de música y ahora vamos a adentrarnos en el mundo de la literatura. Vamos a conocer a personas que nos van a llevar a descubrir nuevas aventuras, muchos conceptos que día a día se dan pues, bueno, en nuestras vidas, en nuestras rutinas, y vamos a ponerle un poco de sentido, pero de un sentido que es complejo. Vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, ella es escritora. Sara, bienvenida. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Sara es la escritora de este libro que están viendo, Lo que hay, Sara. Primero, enhorabuena por el exitazo de tu libro. O sea que... Yo venía de poesía y no sabía que estas cosas pasaban, así que muchas gracias. Bueno, hablábamos de muchos conceptos, un libro multidisciplinar. Aquí se habla del dolor, se habla del duelo, se habla del amor, de la libertad, de la feminidad. ¿Cuál es el hilo conductor de este libro, de Lo que hay? Yo creo que el amor. El amor es un tema como muy usado, pero muchas veces se nos pierden los detalles. Entonces creo que es el amor con todo lujo de detalles. Sara, por darle un poco de sentido a toda esta entrevista, vamos a comenzar. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué pasas de la poesía a la narrativa? ¿Qué es lo que te lleva a abrirte? Porque creo que este libro es muy, muy personal tuyo, ¿no? ¿Por qué decides embarcarte en este proyecto? Bueno, la verdad es que yo había escrito una especie de novela poética, pero que no estaba tan cerca de la narrativa en absoluto, ¿no? Lo que ocurrió es que cuando falleció mi madre, yo tenía unos cuadernos de duelo que eran contenido privado para ayudarme a procesar las cosas. Y después de esto, casualmente me contactó una editora y me preguntó que qué tenía de narrativa. Y le dije, tengo estas notas, pero no son narrativa. Y a partir de ahí hicimos como un proyecto conjunto de novela, ¿no? Empieza por el amor, perdón, empieza del dolor, pero acaba en amor. Es ¿Cómo ha sido todo este proceso? Yo creo que va junto siempre. Cuanto más amamos, más nos duelen las cosas, más sensibles somos, ¿no? Pero muchas veces el sentimiento de dolor por una ansiedad de pérdida o una ansiedad de ruptura nos opaca la sensación amorosa. Y lo que intento explorar en la novela es cómo los momentos de luto y de dolor profundo son momentos donde la energía amorosa está muy disponible y podemos utilizarla para cosas muy luminosas también. Pero son como distintas perspectivas del dolor y del amor. Estamos hablando de, bueno, se dan casi paralelamente el fallecimiento de tu madre, una relación amorosa, la despedida de tu madre y la despedida de este amor. ¿Cómo se conjuga todo eso? Pues es interesante porque lo que intentaba entender es por qué el cuerpo en duelo es un cuerpo que está enamorado también, de algún modo, está enamorado de aquello que está perdiendo, ¿no? Es como hay una sensación de intensidad que es muy similar a la del enamoramiento. Entonces, poner en conjunto la pérdida de un amor en el plano romántico y la pérdida de un amor, del amor de la madre, ¿no? Me interesaba para ver también cómo el amor que tenemos con nuestras madres resuena tantísimo en nuestras relaciones amorosas posteriores. ¿Qué es lo que hay de Sara Torres en este trabajo? Porque creo que es todo, ¿no? La verdad es que sí. Digamos que el contenido son las pasiones de mi propia vida, ¿no? Luego, obviamente, hay una composición ficcional, narrativa, porque en el momento en el que decides escribir un libro tienes que limitar lo que entra y lo que queda fuera. Entonces, en esa limitación y en esa conciencia de la composición, ahí hay un ejercicio autorial, obviamente. A mí me gusta mucho, Sara, cuando estamos con escritores, para explicarle a la gente o para enganchar a la gente a este libro, ¿qué es lo que quieres enseñar? Porque este libro tiene una función social súper importante. ¿Qué es lo que quieres mostrarle al mundo? Yo creo que lo que quiero mostrar es las partes como menos trabajadas o menos representadas del duelo, ¿no? Cómo el cuerpo en duelo tiene una disposición muy excepcional, donde tiene capacidades distintas para percibir la realidad, amar a las demás, entregarse, retraerse, y muchas veces solo nos cuentan del duelo
pues los periodos políticamente correctos de, vale, esto es un momento donde tú te oscureces, te ensombreces, te pones de negro, ¿no? Después de X meses ya vas superando, después ya eres una persona liberada del peso de ese dolor. Bueno, en realidad me interesa el duelo como proceso infinito y cíclico, donde como no hay un principio y un final, caben también todos los estados y todas las pasiones dentro, ¿no? Entonces cabe la sexualidad, cabe el enamorarse, caben muchas cosas que muchas veces no nos cuentan. O sea, estás intentando romper con las reglas que ya están escritas socialmente con este libro. Yo me he atrevido, Sara, a sacar algunos de los titulares de entrevistas, ¿no? Y yo creo que es digno de que lo leamos porque, bueno, seguimos apegados al mandamiento divino, honrarás a tu padre y a tu madre. Esto tiene mucho que ver, ¿no?, con ese proceso de duelo políticamente correcto que tú rompes con este trabajo, ¿no? Luego, Sara Torres, he querido reclamar el derecho de los cuerpos a vivir en la alegría, el deseo y el placer. ¿Por qué? Porque la alegría es algo que se nos niega muy a menudo cuando se nos imponen normas que son externas a la voluntad del propio cuerpo, ¿no? Como educamos al cuerpo desde pequeñas constantemente para reducir, ¿no?, las acciones posibles, como tú y yo estamos aquí sentadas, cómo gestualizamos, las posibilidades que tenemos de libertad en el espacio social corporal están súper determinadas. Y muchas veces entre eso, el trabajo y otro tipo de normas donde vamos metiendo la vida, se van reduciendo las posibilidades más libres de placer y de alegría. Entonces, en momentos tan duros como el duelo de una madre, es importante reconocer las vías del bienestar propio, ¿no?, y reclamarlas en contra también de las morales de turno. Además, yo creo, Sara, que en este trabajo también haces una cosa que creo que es bastante curiosa o bueno, distinta, ¿no? Ya duelo no solamente es la pérdida de un ser querido, porque fallece, sino también pues la distancia entre dos personas que también se quieren o que también se aman de alguna forma, una ruptura amorosa, también se vive un proceso de duelo ahí. Quizás esto es lo que no estamos nosotros tan acostumbrados a oír. Total. Yo creo que si se analiza a nivel psíquico lo que ocurre con el sujeto, son procesos paralelos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final cuando perdemos a alguien que ha sido muy significativo para nosotras, esta palabra significativo tiene que ver con que los significados del yo están muy adheridos, tienen mucho que ver con la presencia de esa otra persona. Cuando la persona muere, nos quedamos sin identidad, parcialmente, porque perdemos los significados de lo que era ser con esa persona. Y ahí hay una crisis también del sujeto, de lo que es, de lo que puede querer de la vida, muy bestia, ¿no? Y creo que entender estos paralelismos nos ayuda también a entender cómo nos sentimos y a perdonarnos el malestar o esa imposibilidad de seguir con la vida normal que tenemos en las rupturas y en los duelos. Y también asocias, en este proceso de duelo hay una relación sentimental entre dos chicas, o sea, llevas la homosexualidad a momentos también de dolor, mezclas ahí ese concepto y hablas abiertamente, ¿no?, de relaciones abiertas, de relaciones homosexuales. Creo que también es necesario en esta época, ¿no?, que se escriba sobre o normalizar estos procesos, ¿no? Sí, fue necesario siempre, obviamente, pero ahora que se puede hacer sin que ninguna editorial o nadie te pida que te controles, que no pongas esto o que cortes aquello, es cuando más importante es, creo, ocupar ese espacio que no sabemos si tendremos mañana, porque ya vemos que las libertades cambian, ¿no?, para las sociedades, lo estamos viendo todo el tiempo, pero en el momento en el que se puede, yo creo que es bonito hacer ese ejercicio representacional de contar tu propia verdad, no intentando contar la de todas, sino la tuya con todos los detalles y las contradicciones también que haya en tu verdad. Sara, para mí me resulta completamente imposible, o sea, creo que has tenido que hacer un ejercicio, un trabajo tremendo contigo misma para poder hacerlo así, ¿no? A lo mejor no es tan fácil, pero bueno, tan bonito, como para que salga una obra de arte, un libro. Sobre todo lidiar con el miedo, yo creo. Lo más complicado para mí era el miedo a el efecto que pueda tener lo que voy a decir, ¿no? Y cuando estamos como educadas para ser niñas bien, para estar bien en el espacio, para portarnos bien, para no molestar a nadie, sobre todo este tema, ¿no?, de las personas que socializamos como mujeres, tenemos muy aprendido el intentar no molestar. Ya no solamente gustar, que también, sino no molestar. Entonces, claro, ser libre escribiendo, cuando tienes esta educación en el no molestar, es un proceso personal muy complejo donde en muchos momentos tuve que pasar por esos límites propios y en otros me limité cosas que podría haber dicho y que no dije precisamente por esto. Por no molestar. Por no molestar. Bueno, ¿y cómo te has enfrentado a esos límites? Porque
entiendo que no ha sido fácil. O sea, como dices tú, ¿no? Educadas a no molestar, a estar siempre en un rincón. Sí. En muchos casos, ¿no? Total. Abrirte de esta forma, escribirlo, esto va a quedar para toda la vida. O sea, es que en las librerías de las librerías, en las de las casas, siempre va a estar un libro en el que habla de tu vida, de tu experiencia, de tu sexualidad. ¿Cómo lo has hecho? Para mí fue muy importante hablar con mi entorno más cercano, hablar con mi familia antes de que saliese el libro y preparar el entorno para el libro. Sobre todo porque a mí me importa mucho más la vida que la literatura. La literatura acompaña a la vida, por lo tanto creo que la vida hay que cuidarla y protegerla siempre primero, ¿no? Eso me permitió estar tranquila, compartir el libro antes y por otro lado entender que lo que nos pasa a nosotras le pasa al mundo. No somos seres excepcionales nunca. Entonces, no es mi vida lo que está en el libro o en las bibliotecas para siempre. Es el reflejo de muchas vidas que han pasado por situaciones similares y es algo que veo mucho ahora con las lectoras, ¿no? que recibo muchos mensajes de personas diciendo es increíble, es como mi vida, como si hubieses contado mi historia y aún así es una historia tan específica que piensas, wow, pues hasta lo más particular es universal. En relación a este tema, la homosexualidad, también he sacado dos titulares que me han llamado mucho la atención. Ser lesbiana es una fuente excepcional de belleza. Y ser mujer y lesbiana suena a precariedad doble. O sea, son dos vertientes, son los dos extremos de la homosexualidad. ¿Cómo se explica esto? Pues se pueden explicar mezclándolos, yo creo. Ser mujer y lesbiana y tener una identidad muy vinculada a ser mujer y lesbiana, que no tiene por qué pasarle a todo el mundo, ¿no? Conlleva que tu estar en el mundo parte con una precariedad importante en el sentido de que tu acceso a los espacios pues, ha estado constantemente limitado por esos dos hechos, ¿no? Sobre todo, bueno, yo nací en una ciudad pequeña en el norte y nunca he tenido la sensación, casi hasta los 20 años, de que ser lesbiana no era constantemente un problema, ¿no? Era un problema y sobre todo era un problema de autorrepresión a la hora de llegar a lugares y tener que constantemente estar analizando la mirada del otro o de la otra para ver si me iban a despreciar o no, ¿no? Como evaluar hasta dónde podía ser yo misma dependiendo de cómo esa persona parecía que estaba hablando del mundo. En plan, ¿con esta persona podré ser yo misma, sí o no? Entonces, claro, esta vulnerabilidad extra yo creo que te da herramientas también para mirar el mundo, no desde un afuera, porque eres parte del sistema como cualquier otra persona, pero desde una especie de margen del sistema, como en plan, no te invitamos al cumple, entonces estás por ahí viendo el cumple un poco desde fuera y permite un juicio crítico que creo que es muy útil en las minorías y que tiene que preservarse, ¿no? Incluso cuando accedes a ciertos derechos o a la igualdad, es importante también preservar la memoria de aquella vez que viste la película desde los márgenes. Y la belleza que tiene ser lesbiana está también vinculado a esa precariedad y a esa vulnerabilidad, que creo que al final vas desarrollando una subcultura de la amistad, de los cuidados, del cuidarnos entre nosotras, de conocer a mujeres de otros países, de otras culturas, de hacer vínculos de otras formas. Generalmente hay como mucha diáspora, ¿no? Salir de tu ciudad, viajar, buscar, la búsqueda, el deseo de búsqueda. Es el deseo de belleza, es el deseo de una vida propia, una vida bella, a pesar de que tú puedes pensar que no te la mereces cuando eres pequeña, ¿no? O que nunca la vas a tener. Pues ese deseo perseverante de buscar la vida propia, la vida bella con las demás. Sara, ahora quiero que hagas una reflexión, vamos a hacer una evaluación. Aquí nos estamos abriendo esta tarde en Canal, Sara. ¿Qué te ha aportado lo que hay a ti como escritora y también como persona, como Sara? Sí. ¿Qué es lo que te ha dado este libro? Sí, como Sara, a mí me ha hecho un bien tremendo en mi propio duelo, la verdad, como la escritura es muy terapéutica, las que tenemos la suerte de poder escribir, podemos hacer un trabajo con el dolor, con el trauma muy fuerte a través de la escritura. Luego compartir esa escritura también te da esa posibilidad de llegar como amigas excepcionales que nunca habrías conocido de otra forma. Me parece un privilegio absoluto. Vas a conocer a personas tan afines porque es como lanzar una carta al mundo y quien la va a recoger muchas veces sabe exactamente por qué la recoge y eso es una pasada. Y como escritora, bueno, tuve que desarrollar
conocimiento narrativo y técnicas narrativas cuando no las tenía, porque yo venía de la escritura académica y de la poesía. Entonces he aprendido a escribir algo parecido a la narrativa, que tampoco es necesariamente narrativa, ¿no? Pero he aprendido con el libro. Pues muchísimas gracias, Sara, Un porque has placer aprendido enorme. tú y hemos aprendido todos muchísimo, ¿no? De cómo los límites son solo eso, límites, palabras, pero que no hay barreras. Total, y hay un placer enorme en sobrepasarlos. Muchísimas gracias, Sara, por Gracias habernos a ti. acompañado esta tarde aquí en Sevilla TV. Nosotros vamos a continuar, tenemos muchísimos más contenidos, pero tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a dar paso a publicidad y volvemos en tan solo unos minutos. Los casos de bronquiolitis a nivel nacional pues se están disparando, en Sevilla también. Las camas de pediatría y de urgencias infantiles pues también están registrando un número importante de usuarios, de pacientes, sobre todo en este pasado fin de semana. Pues una cifra, hablamos de una cifra, 296 pacientes pues se han registrado en las urgencias de los hospitales sevillanos. Es un caso que obviamente preocupa, pero hay que echarla también un poquito al suelo. De eso vamos a hablar en estos momentos con un pediatra, con Juan José Silva, que ha tenido a bien acompañarnos para hablar un poquito de la situación. Muchísimas gracias por venir a Sevilla TV, gracias por estar aquí. Juan José, hay que echarle un poquito al suelo también. La situación preocupa, pero no estamos ni al borde del colapso y todavía pues se puede manejar la situación, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Pues la verdad que sí, que la situación preocupa, como es lógico, porque venimos de una pandemia, ¿no?, de infecciones por virus respiratorios que han causado mucho sufrimiento y lógicamente cualquier tema relacionado con esto pues preocupa, y más si es en un sector de la población tan vulnerable como los niños pequeños, ¿no? Lo más importante en estos casos, aparte de lógicamente tranquilizar, es dar información, y la información tiene que ser rigurosa, tiene que ser con datos y tiene que ser sin afán de crear una sensación que no es real, ¿no? Ayer, por ejemplo, la Consejería de Salud ofreció unos datos muy interesantes, que además es un ejercicio de transparencia que yo creo que está bien hacerlo, de la ocupación de camas pediátricas, como bien has dicho. Y los datos eran creo que eran correspondientes al viernes, anterior al fin de semana, de que 1 de cada 6 camas de UCI, de cuidados intensivos pediátricos, estaba ocupada por pacientes con bronquiolitis, y 1 de cada 4 camas convencionales, o sea, camas que no son de UCI. Era un total de 300 niños ingresados, de los cuales 36 estaban en UCI. Entonces eso es importante, mantener esa información actualizada y que la conozcamos los profesionales y también pues, los sectores más afectados, que son los que tienen bebés, que tienen niños pequeños, sobre todo menores de 6 meses, que son los que tienen bastante más riesgo de tener complicaciones. Porque, doctor, ¿qué es lo que ha desencadenado pues se disparen los casos de bronquiolitis? Siempre en esta época del año hay una importante incidencia de virus sincitial respiratorio, que es el que ocasiona la bronquiolitis. Lo que ha ocurrido es que estos 2 últimos años, por motivo de la pandemia y de las medidas de prevención que hemos tenido, sobre todo las mascarillas, el distanciamiento físico, la ventilación, pues estos virus que no eran COVID, pues no han circulado tanto. Lógicamente, cuando esas medidas han disminuido y la incidencia de COVID también se permanece un poquito estancada, pues otros virus ocupan ese nicho ecológico que se llama. Entonces este virus sincitial, que es muy frecuente y sobre todo en estos meses, desde noviembre a febrero, pues han aparecido con mucha fuerza. El otro factor importante es que afecta a niños muy pequeños, importante en todas las edades, incluidos adultos, pero sobre todo en niños menores de 2 años. Entonces, claro, muchos niños de estas edades presentan la infección, la mayoría con síntomas leves, que pueden ser controlados en casa por sus padres y también con un seguimiento en atención primaria, pero otro porcentaje de niños importante pues requiere atención más hospitalaria o acudir a las urgencias, y en algunos casos, no muy alto, un 2% aproximadamente, precisan ingreso. Como la dotación de camas para niños afortunadamente es menor a la de adultos porque presentan menos patologías, cuando estas camas que hay se ocupan por estos problemas de bronquiolitis, disminuye la oferta de camas para otros problemas de salud,
y esto es lo que ocasiona pues esta tensión, ¿no?, en el sistema. Quizás se han dado mayor número de urgencias este fin de semana porque obviamente no había atención primaria y lógicamente al tratarse de bebés han acudido más familias para ver qué ocurre, sobre todo porque se tienen miedo, ¿no? Son tan chiquititos que a poco que sobre todo tengan una tos o unas décimas más altas de fiebre, pues hay que acudir, ¿no? Supongo que será también por eso, ¿no? Influye todo, influye que provoca mucha frecuentación, es decir, que los niños necesitan mucha asistencia al pediatra porque hay que hacerles un seguimiento y son niños muy pequeños además, muchos de ellos, con lo cual genera más presión y más alarma, como es lógico, entre los padres. Y bueno, la atención primaria los fines de semana sigue funcionando con servicios de urgencia extrahospitalarios que se llaman y funcionan muy bien. Lo que ocurre es que, lógicamente, dependiendo de los síntomas que tengan los niños o del acceso que tengan a estos servicios de urgencia, pues los padres eligen ir a uno u otro servicio. Las urgencias hospitalarias es verdad que han aumentado, se habla de un 30%, no solo en Sevilla ni en Andalucía, sino en el contexto nacional, y pues eso tensiona también mucho el sistema, sobre todo porque son pacientes muy pequeños que necesitan a veces estancias cortas en observación o un seguimiento durante varias horas o, en su caso, algunos, como hemos dicho, un ingreso hospitalario. La forma, cuando tenemos, ¿no?, las familias que tengan pues estos bebés de corta edad, la forma de prevenir es más o menos como en la época del COVID, sí. Evitar, ¿no? Muy similar, o sea, las medidas que hemos tenido para el COVID que han sido tan eficaces son muy útiles también para este tipo de virus, para el virus sincitial. Entonces hay que animar a los papás y a la familia de los bebés a seguir con estas medidas. Porque claro, ahora llega el frío y la cosa empeora. Sí, habitualmente ha llegado un poco antes, habitualmente llega con el frío en diciembre y llega incluso a veces hasta principio de primavera, pero habitualmente en enero y febrero es donde se dan los mayores picos, y este año ha llegado un poquito antes, probablemente por esto que hemos dicho, que durante 2 años ha circulado poco el virus y lógicamente en cuanto ha encontrado una oportunidad, claro, pues aprovechar. Ojalá esto quiera decir que termine también antes, ¿no? Puede ocurrir. ¿Es lo mismo bronquiolitis que bronquitis que neumonía? ¿Más o menos va todo o hay alguna diferencia? Hay diferencia anatómica porque el virus ataca la vía aérea y entonces pues si es el bronquio, que es la parte más ancha, digamos, del árbol bronquial, se llama bronquitis. Si llega hasta el final del bronquio, que se llama bronquiolo, y es donde desemboca en el alveolo, pues se llama bronquiolitis. Y cuando ya inflama el parénquima del pulmón, pues se llama neumonía. Es parecido. Hemos hablado antes de que a poco de los síntomas, ¿no?, que sufren. También recomendaciones para los padres cuándo tienen que acudir a urgencias porque los síntomas sean poco habituales y cuándo hay que tener pues un poquito más de calma, de paciencia, porque tampoco la cosa es tan urgente o tan preocupante. Sobre todo eso, ¿cuándo tenemos que ir a urgencias? Bueno, hay que tener en cuenta primero la vulnerabilidad del bebé, si el bebé es prematuro o tiene alguna patología, algún problema cardíaco, algún problema respiratorio o incluso de otro tipo, neurológico, hay que tener mucha precaución. Luego, en el resto de bebés que no tienen estas características, la edad, los menores de 3 meses son los más vulnerables, incluso hasta los 6. Ya entre 6 meses y 2 años tienen más defensas, su sistema inmunitario es más potente y además habitualmente han entrado en contacto antes con virus, con lo cual su cuerpo está más acostumbrado, digamos, a luchar contra ellos. En los menores de 3 meses o de 6 incluso, los signos de alarma, que se llama, para acudir a urgencias son presencia de fiebre, siempre que haya fiebre en un bebé pequeño hay que acudir, y luego dificultad respiratoria, que aparece pues, en forma de tiraje, que se llama, que es que las costillas se marcan al respirar o la nariz aletea, se mueve, y también a veces suena un ruidito, un quejido que se llama en los bebés, y también dificultades en la alimentación. El bebé no puede succionar bien, le cuesta trabajo comer, rechaza el alimento, incluso presenta sofocación, vómito, cambios también de coloración, que puede ponerse un poquito moradito, pálido. Todos esos signos, desde luego, hay que consultar con un pediatra. Dependiendo de la edad y dependiendo de la intensidad, se puede consultar en atención primaria o directamente en hospital. Siempre es recomendable acudir más primero a atención primaria porque sus pediatras de referencia conocen habitualmente al bebé, aunque sea tan pequeñito. Y en el hospital pues rota más el personal. Oye, y ya para niños ya mayorcitos, de 3 añitos, yo por ejemplo, en mi caso, la mía ha tenido muchísima tos, pero ha llegado siempre por la noche durmiendo, es cuando más... pero no ha derivado en fiebre, no ha derivado... son menos vulnerables, ¿no?, digamos, ¿no? Lo pasan más, de una forma más llevadera, ¿no? Los niños de 3 añitos, de 4, de 2, ¿no?
Exacto, lo que te decía, que tu hija, si ya ha tenido contacto anteriormente con virus respiratorios, pues habrá ido a guardería, también ha pasado otros catarros, su cuerpo ya está más acostumbrado y luego el sistema inmune del bebé hasta los 6 meses es más débil, depende mucho de lo que le transfiera la madre, ¿no? En este caso, además, las madres no han tenido contacto en los últimos 2 años a lo mejor con el virus sincitial respiratorio, porque también ha estado un poco... Claro, porque eso es otra cuestión importante, ¿no? Las madres que han pasado, que durante el embarazo han pasado el COVID, le transfieren, se puede transferir al bebé. Y los que anticuerpos maternos protegen a los bebés hasta los 6 meses y tanto para COVID como para virus sincitial hay una inmunidad pasiva, le transfieren anticuerpos y a través de la lactancia materna también le pueden seguir transfiriendo esas defensas, porque el sistema inmunitario del bebé es más débil, es más vulnerable, es inmaduro y tiene que ir evolucionando para que sea más fuerte. Por eso los niños ya un poco mayores, entre que han contactado más con virus anteriormente y que su sistema inmunitario es más potente, se defienden mejor contra los virus, contra los catarros. En cuanto al medicamento, ningún problema, ¿no? No va a haber desabastecimiento en ese sentido, va a estar todo correcto, todo perfecto, ¿no? Además, los virus respiratorios, como ya sabemos, tienen poco arsenal terapéutico. Fundamentalmente los bebés, cuando se ponen más graves, pues sí necesitan apoyo para la ventilación, a veces necesitan incluso ser intubados, otros sistemas de ventilación que son menos invasivos y luego también soporte para la alimentación. Pero a nivel general, para cuidados en casa, pues habitualmente sus antitérmicos, que estén bien hidratados y que mantengan una alimentación correcta. Esas son las recomendaciones de cara ahora que llega el frío, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque ¿hay alguna especial que tengamos que tener en cuenta a lo mejor? No sé. Lo más importante ahora serían las medidas de prevención, ¿eh? Por un lado, mantener o reforzar las que hemos tenido durante el COVID, la distancia física, el evitar contactar con los pequeños, con los más vulnerables si tenemos algún síntoma. Si estamos acatarrados hay que intentar no contactar con ellos. Los padres, como es lógico, se pueden poner mascarilla, mantener ventilado el ambiente cuando el bebé no esté, hidratarlos, ofrecerles agua y luego también, como los virus respiratorios aparecen juntos, la vacunación de la gripe es eficaz. Los niños este año se están vacunando en Andalucía y los que no se hayan vacunado y estén en la edad de vacunación, entre 6 meses y 5 años, pues se pueden vacunar. Y los adultos igual, los adultos mayores de 65 se vacunan de la gripe y los que queden alguna dosis de COVID, claro, es que ponérsela. El panorama ahora de enfermedades, porque claro, con el tema de la mascarilla, la prevención que hemos tenido, hemos evitado muchísimas otras enfermedades que ahora están, lo que usted decía antes, aflorando en esa amalgama es lógico, también lo traen las estaciones, ¿no? Que parece a lo mejor un poquito más llamativo ahora por el boom que ha tenido en tan poco tiempo, tantos casos, pero que son enfermedades estacionales de la época, ¿no? Que sí, son así, ¿no? Todos los años se ha repetido este patrón, vamos, que siempre en los meses de, sobre todo diciembre, enero y un poco febrero, había mucha presión en los hospitales infantiles, pediátricos. Este año lo que pasa es que se ha llegado de una forma un poquito más brusca y luego ha influido lógicamente la pandemia, ¿eh? Por un lado el desplazamiento de la patología hacia el COVID y por otro lado las medidas de prevención que han evitado estos virus. Pero bueno, hay pocos datos de incidencia, pero por ejemplo en Cataluña hace poco, unas semanas, publicaron la incidencia y aunque había aumentado mucho, es verdad, en los menores de 3 meses, que es lo que decimos, que además reviste habitualmente más complicaciones, más gravedad, en los mayores, ¿no? Ya extendiendo la edad hasta los 5 años, era similar a la época pre-COVID, a la del 2019, eran unas cifras parecidas, ¿eh? Entonces, bueno, esperemos que se mantenga así. Esperemos que se mantenga así, que se quede aquí y que sobre todo si ha venido tan rápido y con tanta fuerza, que se vaya también de la misma manera. Juan José, muchísimas gracias por arrojar un poquito de luz a un tema que obviamente preocupa a muchas familias, no solamente de Sevilla, a nivel nacional, porque este virus pues, ha invadido toda la península en ese sentido. Así que muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y nosotros pues nos tenemos que ir, nos tenemos que marchar ya. Hemos tocado muchos temas, sobre todo este tan importante para, como decíamos, pues dar un poquito de luz a un asunto que obviamente por el número de casos que se han dado pues llega a la preocupación, pero como decía nuestro doctor Juan José Silva, hay que tener también esa calma porque la situación está relativamente controlada en ese sentido. Nos marchamos, nos despedimos, que pasen una feliz tarde y mañana más cositas por aquí, por Sevilla TV. Hasta luego.